Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo tan solo a Él. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, cuando rujan huestes el pecado, mira tan solo a Él. Mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Oh, no hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, se acrecienta en torno la contienda. Sigue a Cristo el Señor, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Sigue tan solo a Él. Sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía tan solo en Él. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Oh, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Dilo tan solo a Él. Dilo tan solo a Él. ¿Qué tal?
Mucho gusto, mi nombre es Gonzalo Gómez, soy miembro de la Iglesia Buenas Nuevas, Álamo, Veracruz, México, y pues quisiera compartirles un poco acerca de mi testimonio. Yo desde muy pequeño, desde que era niño, aproximadamente 7 años, vengo de una familia disfuncional donde ha habido golpes en la familia y divorcios y reconciliaciones, pero a causa de eso nosotros conocimos una iglesia. Yo tenía aproximadamente 7 años y nos empezamos a acercar mi madre, mis hermanos y yo a esa iglesia, pensando que estando en la iglesia todo iba a cambiar, ¿no? Como todo iba a ser como muy bonito, todo un mundo color de rosa. Pero al momento de acercarnos fue algo como muy emocionante, y cuando fue pasando el tiempo veíamos que en vez de ir mejorando la relación de mis padres, iba empeorando. Entonces yo me daba cuenta, ¿no? Aunque yo era niño, siempre nos compartían, se tienen que portar bien, en la escuela tienen que ser buenos muchachos, tienen que ser transparentes, ¿no? Y yo veía mi vida, ¿no? Yo siempre fui muy hiperactivo y siempre estaba parado en el salón. Y cuando estaba en la escuela, me agarraba a golpes con mis compañeros y siempre me la vivía en la dirección. Entonces yo iba a la iglesia y después decía, ay Dios, esta vez te prometo que ya no voy a portarme mal en la escuela. Y fue pasando el tiempo y yo veía que era lo mismo, ¿no? Y llegaba a la escuela y yo decía, esta vez no voy a pelear. Pero inconscientemente ya me daba cuenta, ya estaba parado y ya me estaba peleando con mis compañeros. Y ahí yo me sentía muy culpable, ¿no? Y siempre nos decían en la escuelita bíblica que estaba en esa iglesia, que cada grosería que hiciéramos o cada mala acción que cometiéramos, Dios tenía un libro gigante donde estaba nuestro nombre apuntado, ¿no? Entonces, que cada vez que dijéramos una mala palabra, una grosería, o hiciéramos una mala acción, no respetar a nuestros padres y así, a causa de la ley, Dios nos iba a ir borrando cada letra, ¿no? De mi nombre. Y yo decía, si yo me llamo Gonzalo Donay Gómez Solís, entonces ya no soy Solís, sino Soli, así me imaginaba, ¿no? Pero después dije, no, pues yo creo que no fui hecho para estar en la iglesia, ¿no? Entonces abandonaba y me soltaba de lleno a la maldad, ¿no? Y después mis padres, yo veía cómo se divorciaron, mi mamá pues dejó de ir a la iglesia y nosotros, por el motivo de que éramos pequeños, mi mamá dejó de ir también a la iglesia, ¿no? Y nosotros igual, ¿no? Cuando pasó el tiempo, mi mamá se divorcia de mi papá y se casa con un señor que trabajaba en un circo. Entonces, nosotros vimos que el circo era cristiano y dijimos, bueno, ahí nuestra vida puede que cambie. El señor con el que mi mamá se va a casar es cristiano, está trabajando en una empresa que es cristiana y vamos a ver cómo nuestra vida va a cambiar y ya no va a haber problemas, ¿no? Como todo tipo de persona, yo creo que buscamos el vivir en un mundo donde no tengamos dificultad, ¿no? Entonces siempre tratamos de huir a los problemas, ¿no? Y siempre escapar, ¿no? Entonces nosotros, yo tenía alrededor de 12 años y nos fuimos al circo a trabajar
Entonces al principio yo me sentía muy contento, ¿no? Porque era un circo cristiano y ahí en el circo había, pues hacían cultos y todo, ¿no? Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que no todos eran cristianos, ¿no? O sea, los dueños del circo sí, pero los que trabajaban, pues no, ¿no? Entonces había unos que consumían drogas y así. Entonces con el paso del tiempo yo me fui acercando a esas amistades, ¿no? Y aunque yo estaba en el circo, yo me daba cuenta de la vida de los demás y yo decía, para ser igual que ellos, igual de hipócritas y así, mejor no voy, ¿no? O sea, Dios no quiere gente hipócrita, ¿no? Yo así me ponía a pensar, ¿cómo voy a acercarme y, ay, gloria a Dios y aleluya? Pero yo sé cómo vivo, ¿no? O sea, había mucha condenación en mi vida y yo decía, no, yo creo que yo no estoy hecho para ir al cielo, ¿no? O sea, yo soy totalmente maldad y creo no estoy hecho para ir al cielo, ¿no? Entonces empecé a consumir cigarros alrededor de la edad de 14 años o 13 años. Ya consumía yo 2 cajetillas diarias de cigarro y consumí drogas, de todo tipo de drogas. Y yo sentía que ya mi vida era totalmente como perdida, ¿no? O sea, ya de lleno a la maldad. Pero por diferentes circunstancias, mi madre se sale del circo y me quedo yo solo junto con mi hermana. Y mi hermana ya estaba casada y pues cuando mi mamá se fue, pues me sentí más libre de hacer todo eso sin preocupación de que alguien me viera, ¿no? Entonces, continué mi vida así, sin Dios, ¿no? Y matan a mi cuñado en un 16 de septiembre. Y al ver todo eso yo me ponía pensando, yo podía haber sido mi cuñado. Mi cuñado con la edad de 21 años, lo mataron, ¿no? Y de ahí dejé de tomar. Yo decía, esto fue a causa del alcohol, ¿no? O sea, si mi cuñado no hubiera estado tomado, él no hubiera muerto, ¿no? No hubiera hecho tanto problema, ¿no? Entonces, desde esa fecha yo tuve mucho miedo de tomar, ¿no? Y pasó el tiempo, mi hermana se regresó a Río Bravo con mi mamá y pues yo también. Pero después me mandaron a llamar al circo y regresé al circo a trabajar, pero ahora yo solo, ¿no? Y por diferentes circunstancias, mi papá empezó a buscarme, ¿no? Y yo no quería estar con él, no, mi papá me caía muy mal porque mi papá golpeaba a mi mamá, nos maltrataba a nosotros y tenía un prejuicio sobre él, ¿no? Nosotros anduvimos en el circo muchos años y él nunca fue para apoyarnos, nunca a saber cómo están o dónde están, nada, ¿no? O sea, totalmente en el olvido. Entonces mi papá me insistía mucho en regresar con él. Cuando yo estaba en el circo yo le decía, no se preocupe, ya en octubre tal vez lo vaya a visitar, ¿no? Entonces mi papá era el que ahora estaba en la iglesia, ¿no? Y de ahí, por varias situaciones, yo dejé el circo y estaba cerca de León, Guanajuato, donde mi papá radicaba. Y ya me dijo, pues si quieres vamos por ti. Le digo, bueno, está bien, voy unos días y ya de ahí pues me regreso a trabajar al circo. Y él, aunque estaba en León, Guanajuato, él asistía a la iglesia y él me invitaba, ¿no? Y yo le decía, no, yo no quiero ir. O sea, eso no está hecho para mí. Si usted quiere ir, adelante, usted vaya, ¿no? Entonces, mi papá tiene familia aquí donde está en la iglesia, aquí en Álamo, Veracruz. Y dijo, vamos a visitar a tus abuelos un par de semanas, ¿no? Entonces vinimos a Álamo y a mi papá lo invitaban a compartir en varias iglesias, ¿no? Y él me invitaba y me decía, vamos. Yo le decía, no, vaya usted tiene el compromiso, ¿no?
Y totalmente mi corazón muy despreciativo hacia la iglesia, ¿no? Y pasó el tiempo y me invitó a una iglesia, y en esa iglesia me dijeron: oye, sabemos que tú sabes tocar la guitarra, ¿no te gustaría participar el día sábado en el culto de jóvenes? Entonces yo me sentí muy extraño, ¿no? Ay, ¿cómo me van a decir a mí siendo como lo peor, ¿no? Entonces yo le pregunté a mi papá y mi papá me dijo: pues adelante, ¿no? Y participé y me sentí muy cómodo, ¿no? En ese día. Y después de ese evento yo empecé a participar en los cultos de jóvenes, en los cultos generales de esa iglesia. Y fue que me volví parte del grupo de alabanza de esa iglesia. Es una iglesia pentecostés, entonces era como muy, neopentecostés, que es como muy brincos, danza, y más que mensaje, pura alabanza, ¿no? Entonces, cuando yo participaba en el grupo de alabanza, yo me sentía muy espiritual, ¿no? Pero ya cuando salía del grupo de alabanza, yo me sentía indigno, ¿no? Porque a pesar de que yo estaba en el grupo de alabanza, yo veía mi situación, veía mi condición y me sentía pues pecador. Yo sabía que si yo llegaba a morir, no iba a ir al cielo, ¿no? Por todo de lo que vivía fuera de la iglesia, ¿no? O sea, yo vivía una doble vida, tal cual en la iglesia, ¿no? O sea, en la iglesia yo era muy espiritual, tocando y todo, y lloraba. Y cuando yo lloraba, yo sentía que Dios ya me había perdonado, ¿no? Entonces, mi papá un día fue a un seminario que se hizo en la ciudad de Puebla. Dijo: es que tengo que ir a ese seminario. Y yo dije: pues adelante, ¿no? Entonces, cuando él regresa de ese seminario que se hizo en la ciudad de Puebla, que fue de la misión de la iglesia que se encuentra ahí en Puebla, él regresó y inconscientemente o conscientemente me hizo esa pregunta. Íbamos en el carro y me dijo: Gonzalo, ¿tú tienes pecado en tu corazón? Y cuando me hizo esa pregunta, yo me asusté, ¿no? Porque en la iglesia neopentecostés es como si fuera como si Dios le revelara al profeta, ¿no? Que él ya tiene como visto, ¿no? Todo el pecado y lo va a revelar, ¿no? Entonces, cuando yo vi que me preguntó y yo le dije: pues sí, ¿no? Todos tenemos pecado. Y ya él me dijo: si tú llegaras a morir en este momento, ¿a dónde irías?, me dijo. Entonces eso me dio mucho miedo, ¿no? Porque yo sabía que podía ir al infierno. Pero un 7 de marzo del 2015 hubo un seminario aquí en la ciudad de Álamo y compartió el pastor Pablo Shin, acerca de la ley y la gracia, ¿no? ¿Qué era la ley y qué era la gracia, ¿no? Cómo muchas personas se quieren acercar a Dios por medio de la ley y cómo es que nos debemos de acercar por medio de la gracia, ¿no? O sea, todos nuestros pecados no son cubiertos por nuestras obras, ¿no? O sea, nosotros no podemos hacer algo bueno hacia Dios, ¿no? Sino por eso fue enviado su Hijo Jesucristo a morir por todos nuestros pecados. Y nosotros, aunque tenemos la condición de pecador, aunque nosotros hacemos mal diariamente, pero Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que Él fue la ofrenda por nuestros pecados, que no hay otra forma, ni pidiendo perdón, ni llorando, que se quite el pecado, más que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él compartió una palabra que es en Hebreos 10:17,
Y dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El 18 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, cuando yo escuché esto, yo me sentía muy contento, porque yo decía, ¿cuánto tiempo he vivido pensando, mis pecados los van a ser perdonados porque yo toque en la alabanza, porque yo haga muy bonito, porque yo haga buenas obras? Pero aunque yo intentaba hacer buenas obras, solo hacía malas, ¿no? Entonces, cuando yo escuché esto, mi corazón se puso muy alegre y después de eso yo pude acercarme a la iglesia, ¿no? A la iglesia Misión Buenas Nuevas Álamo. Y ahora ya, gracias a Dios, estoy casado y aunque hay muchas cosas de las cuales yo quiero guiar mi vida aún como anteriormente, yo veo cómo la iglesia nos empuja a brincar nuestros límites, ¿no? A no solo vivir en un cuadro, sino ver la multiforme sabiduría de Dios. Y pues es todo lo que quisiera compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido a todos los pastores. Este estudio bíblico pastoral nos toca número 29. El día hoy vamos a leer San Mateo capítulo 12 del versículo 29 hasta 50. Voy a leer. 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le dará dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así se estará el Hijo del Hombre
en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla descopada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí tu madre y tus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondieron él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hasta el versículo 50 he leído. La verdad que anteriormente yo estaba explicando sobre el árbol. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Entonces, ¿qué tipo de árbol somos nosotros? Mucha gente no piensa que yo soy buen árbol, que yo puedo dar buen fruto, como mi obra y mi actitud, mi esfuerzo para servir a Dios, para servir a los pueblos. Solamente piensas, ¿no? Pero la verdad que el versículo 34 está hablando: generación de víboras. Así dice, generación de víboras. ¿A quién se refiere? ¿A los judíos solamente? Yo no creo, sino que esta palabra está considerando a cada uno de nosotros, todos los gentiles. Significa que, según la vista de Jesucristo, somos generación de víboras. Por esa razón, dentro de nuestro espíritu fue contaminado como el corazón de Satanás. Imagínense, ¿no? Silenciosamente puede pensar profundamente de su pensamiento. Cada día surge en su corazón mal pensamiento. No solamente piensa cosas buenas, sino también incluye mal pensamiento. Por esa razón, nosotros tenemos que reconocer que somos descendientes de Satanás, descendientes de Adán y generación de víboras, y también somos esclavos de pecado. Por esa razón, Dios no acepta nuestra obra, porque se ve como si fuera la obra de
Satanás. Por esa razón nosotros no podemos cumplir el mandamiento de Dios, aunque mucha gente, como si fuera ángel, está hablando. Vamos a cumplir el mandamiento de Dios, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero sí, la verdad que ama, sí, la verdad que actúa, sí, la verdad que esfuerza, pero no alcanza ese punto como lo que ha cumplido perfectamente. Entonces, si no puede cumplir mandamiento de Dios perfectamente, ¿de qué sirve? No sirve de nada, porque Jesucristo y Dios no aceptan como la justicia. Por esa razón la gente tiene que conocer que por su obra no puede ser justificado delante de Dios. Para ser justificado es muy importante, ¿no? Ser humano debe ser justificado delante de Dios. ¿Para qué? Para que tenga autoridad para ingresar en el reino de Dios. Por ejemplo, ¿no? Anteriormente el país Corea del Sur tenía que solucionar la visa de Estados Unidos, no por solamente internet, sino que ya tenía que hacer entrevista llevando documento. Era muy difícil. Entonces, para entrar en Estados Unidos, ya nosotros teníamos que solucionar la visa de 5 años o 10 años o temporal. ¿Quién estaba haciendo entrevista? El cónsul. Un día yo estaba solucionando documento en la embajada de Estados Unidos. En aquel entonces ya por la fila estaba esperando a mi familia en el año 1997 para viajar a Jamaica, porque la Misión Buenas Nuevas me mandó a Jamaica para ser misionero. Por eso yo quería viajar la familia junto, recibiendo la visa de Estados Unidos, porque a menudo nosotros teníamos que participar en el campamento de Estados Unidos. Por eso tenía que viajar de Jamaica a Estados Unidos. Pero lastimosamente que el cónsul no había dado la visa, sino que me dijo que solamente viaje por tránsito y escala de Nueva York y también Miami, y luego podía entrar en Kingston de Jamaica. Pero pasando tiempo, uno de casi 10 años, yo solucioné de visa en Paraguay. En aquel entonces yo presenté documento y también expliqué a cónsul con qué propósito usted quiere viajar a Estados Unidos. Así me preguntó, ¿no? Por eso me recordaba, ¿no?, el día de aniversario de matrimonio. Creo que ahora está llegando uno de como 10 años de aniversario de casamiento. Por eso queremos viajar a Los Ángeles. Entonces él estaba observando mi documento y luego me dijo que felicidades, ya, que viaje. Por esa razón había recibido la visa para pegar sobre de pasaporte, ¿no? Ellos pusieron con esto y varias veces estaba viajando a Estados Unidos. Pero hoy en día ya se terminó esta clase, ¿no? Solamente por medio de esta visa y por medio de internet nosotros podíamos solucionar fácilmente. Entonces, para entrar en el reino de Dios, los hombres, ¿qué es lo que necesitan?
como si fuera la visa de los cielos. ¿Cuál es? La justicia de Dios. Eso es. Entonces, ¿quién tiene la justicia de Dios? El que recibe el perdón de los pecados. Entonces, Dios tanto quiere salvar las almas, pero Dios no puede dar la salvación ni la justicia de Dios a los que quieren cumplir el mandamiento de Dios. Porque lo que está esforzando este camino no es el camino verdadero. Eso es el tipo de Antiguo Testamento que hizo por medio de Moisés. Desde Moisés hasta que naciera Jesucristo permanecía en el periodo de la ley para cumplir el mandamiento de Dios, para ser salvo y justo, perfecto. Además, ninguna persona podía ser justo ante Dios por su obra. Por eso no puedo menos que cambiar. Es como igual que ya nosotros tenemos la Biblia. Dentro de la Biblia hay división. Uno es Antiguo Testamento, otro es Nuevo Testamento. Mucha gente está sabiendo hasta allá. Pero ¿qué es Nuevo Pacto? ¿Y qué es Antiguo Pacto? Antiguo Pacto es que Dios hizo con Moisés para que la gente cumpliera todos los mandamientos de Dios para ser salvo. Pero un día Dios no pudo menos que cambiar el pacto. Por la sangre de Jesucristo estableció el pacto nuevo. En este pacto nuevo que hizo por la muerte de Jesucristo, no es necesario nuestra obra ni nuestra justicia, sino que solamente vale la justicia de Dios, la obra de Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque por la sangre de Jesucristo había cancelado todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justos, santos y perfectos. Pero la gente no puede aceptar esta palabra, aunque acepta a Jesucristo como su Salvador, pero todavía no acepta como la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna una sola vez para siempre, había obtenido eterna redención. Hasta en ese punto no alcanza. Se llama incredulidad. Es como igual que yo, ¿no? Yo había creído a Jesucristo. La verdad que Jesucristo era hijo de Dios, también como Dios mismo. Jesucristo era como juez verdadero. Jesucristo había muerto en la cruz, también había resucitado y fue arrebatado. Un día iba a regresar segunda vez al mundo. Todo yo creía, pero únicamente no podía creer que Jesucristo limpió todos mis pecados una vez para siempre. Esa área no alcanzó. Por causa de eso, siempre yo estaba siendo como pecador, siendo condenado. Nunca podía sentir como justo ante Dios. Es decir, que en mi corazón nunca había llegado esa clase de fe. Porque mi corazón, mi espíritu estaba bajo la ley. Hoy en día también mucha gente está sintiendo que está siendo como pecador ante Dios, mientras tanto que ora al Señor, se siente como pecador, ya su espíritu está bajo la ley, porque procurando, quiere cumplir el mandamiento de Dios. Se ve bueno, ¿no? Pero no es que es bueno, sino que está haciendo contra la sangre de Jesucristo. Por ejemplo, ¿no? Entre las mujeres, ¿ya? Alguien ya estaba limpiando plato y luego
limpiando plato con agua y jabón, además, y agua pura, y limpiando y poniendo sobre estantería, secador, poniendo donde se seca y platos, así estaba ordenando. Pero otra mujer llegando, observando platos, decía que ¿quién lavó estos? ¡Sucio! Y lo sacando todo plato, metiendo adentro y luego lavando otra vez. O sea, hay problema, uno de los dos. ¿Cuál es? La verdad que primera mujer no lavó bien, por eso se quedó suciedad. Y otro, sí hubieran lavado exactamente, pero segunda mujer tiene duda. Por sí mismo está rechazando la obra de primera mujer. ¿Cuál es? No sé. Es como igual que lo que está rechazando la sangre de Jesucristo. ¿Cómo puede limpiar mis pecados hasta el pecado futuro? Absurdo, así piensa. Mucha gente dice que ¿cómo puede limpiar mi pecado hasta mañana? ¿Usted cree así? Hasta el futuro, ¿cómo puede creer? Jesucristo, ¿cómo podía limpiar? Entonces, ¿qué tipo de pecado Jesucristo tenía que limpiar? Hace 2000 años atrás. Solamente Él tenía que limpiar en el periodo de su existencia en el mundo. Entonces, del pecado de otras personas, ¿quién tiene que limpiar? Fuera de Jesucristo. Si no hubiera llevado nuestros pecados, porque la norma de tiempo de Jesucristo, nosotros ya estamos viviendo como futuro. Porque antes de nacer, Él había muerto. Según nuestro cálculo, entonces, si no hubiera alcanzado limpiar nuestros pecados, el pecado futuro, entonces, ¿quién iba a limpiar nuestros pecados? Por eso en nuestro corazón tenía grande preocupación. ¿Qué tipo de preocupación está llevando? Yo tengo que limpiar. Como si fuera Salvador, que quiere limpiar, purificar, solucionar de su pecado. ¿Dónde está la mano de el Salvador en aquel entonces? Significa que está menospreciando la obra de Jesucristo. Por sí mismo quiere establecer buena obra, pero no sabe qué es lo que está haciendo. Por eso había enseñado estas cosas. El día de hoy yo quiero tocar el tema de eso, el versículo 29. Así dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Ya, saquear. Yo no sabía muy bien sobre este vocabulario de saquear, pero el año pasado, antes de surgir pandemia, creo que desde 2019, ¿no? En Chile hubo gran problema, teniendo, ¿cómo se dice?, manifestación. Una manifestación es muy buena, ¿no? Porque para expresar de su deseo que se ha cambiado, el gobierno tiene que aceptar, así. Pero fuera de eso, si quiere saquear al supermercado y la casa, no es justo eso. Por eso, mirando noticias de televisión, utilizaba este vocabulario. Dice que saquearon, mucha gente entraron en el supermercado, saquearon, dice, saquearon. Similar de vocabulario, robaron, ¿no? Robaron, saquearon, ya, está bien. Jesucristo también está utilizando este vocabulario, saquear.
Entonces él estaba diciendo, ¿no? En la casa hay un hombre fuerte. Wow. Entonces un hombre fuerte está sentado. Pero alguien sí entra y pequeñita y finito y no tiene fuerza, pero empezó a saquear llevando laptop en su bolsa y y metiendo reloj y también disco duro, etcétera. Entonces el hombre fuerte está mirando, solamente dando aplausos. Qué bueno, lléveselo. Yo quería votar, pero no tenía tiempo, entonces usted está llevando, limpiando. Por favor, lléveselo todo. ¿Así está de acuerdo? Si está de acuerdo, entonces este hombre no es dueño. Tiene que considerar como ladrón, compañero, que llegó más rápido que tal persona. Si fuera el dueño, entonces ya dueño, de repente se levanta y agarra a su cuello. Este hombre, porque entró en mi casa sin mi permiso. ¿Quién es usted? Pregunta. Entonces este finito, disculpe, solamente yo quería saludar. No sabía dónde está la puerta. Por eso entré. Disculpe. Disculpe, y me parece que usted es ladrón y golpea un puñalazo. ¡Pah! Entonces se hincha su ojo, así se cambia color totalmente negro, ¿no? Llamando por teléfono ya a los policías. Policía, acá está un ladrón que vino a mi casa, por favor. Llamando el 95, algo 40, ya venga. Era que entonces ya viene, ya puede llevarlo. ¿Es cierto? Por eso Jesucristo estaba diciendo, ya mire, uno que quiere saquear, entonces entrando, más que todo, de primero observa, se encuentra el dueño, el fuerte, entonces él ata, así dice. ¿Cómo puede atar? No sé muy bien, llevando a pistola o algo que hace lucha libre y atando y además ya tiene que tapar algo, ¿no? Para que no grite, ¿no? Solamente si ata a su mano y pie, entonces grita, ¡ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Si grita, entonces los vecinos vienen, ¿no? Por eso pone cinta hacia su boca y luego y atando algún poste y ya saqueando poco a poco hasta todo, llevando televisión, computadora, etcétera, todo. Entonces, Jesucristo está enseñando sobre hacer banda. No, no es así. Significa que ya está hablando sobre el mundo de corazón. En nuestro corazón hay como si fuera un hombre fuerte, se llama pensamiento. Por eso un pensamiento está acumulado que llegó por medio de Adán como generación de víboras. Entonces, generación de víboras, ¿qué es lo que hay? Una víbora que se quedó allá adentro y alzando su cabeza para morder, así, ¿no? Entonces, para manejar nuestra vida, de primero Satanás atacó a nuestro corazón metiendo su pensamiento, como igual que Judas Iscariote, ¿no? En aquel entonces Judas Iscariote no tenía pensamiento por sí mismo para vender a Jesucristo, pero Satanás había puesto el pensamiento para que vendiera a Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que pensar el pensamiento que surge en el corazón de nosotros, ya no de nosotros. Es como igual que, ¿no? Anoche yo estaba teniendo sueño
la verdad que estaba soñando con mi padre, con mi hijo, estaba visitando la casa antigua cuando yo era niño, estaba viviendo en esa casa. Es decir, que mi pueblo natal se llama Seocheon de Chungcheongnam-do de Corea del Sur. Se veía mi casa. Por eso yo le dije a mi madre, mamá, ya nosotros tenemos que comprar esta casa. Siempre yo pensaba eso, ¿no? Pero en el sueño sale que raro. Nosotros tenemos que comprar esta casa. De repente mi padre estaba diciendo, sí, la verdad, vamos a comprar. Porque había de nosotros, por eso para vivir mi madre, entonces ya tenemos que comprar para que viva allá. Mientras tanto que estaba soñando, yo estaba preguntando a mí mismo, ¿no? ¿Es un sueño o es la verdad? Así. ¿Es un sueño? ¿Es la verdad? Hasta allá, hasta ahora estoy recordándome de lo que había pasado anoche. Me desperté. Yo pensaba que era mentira, todo mentira, porque mi padre falleció. Entonces, no era realidad de la cosa, pero surge así, ¿no? Entonces, en el corazón de nosotros, si conquista Satanás, no es real, pero miente constantemente. Nosotros, como si fuéramos bondadosos y como si fuéramos excelentes, como tipo árbol bueno, que nosotros podemos dar buen fruto. Enaltece constantemente, enaltece. Pero para dominar nuestra vida, Jesucristo, ¿qué es lo que hace? De primero, Jesucristo hace grandes cosas para atar nuestro pensamiento. Mire, su pensamiento durante muchos años estaba dominando su vida. Es engañoso y perverso. Eso es una manera de atar para que no se mueve. Por eso la palabra de Dios está luchando constantemente contra nuestro sentido, nuestro pensamiento. Entonces, ¿quién puede adquirir la fe verdadera? El que fácilmente puede tirar su pensamiento. Yo pensaba que Jesucristo nunca iba a limpiar mi pecado futuro, pero según la palabra de Dios dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Así dice. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Mi pensamiento o la palabra de Dios? Siempre dice, la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y luego, ¿ya Jesucristo una sola vez para siempre había limpiado todos sus pecados o no? Sí, pero usted es pecador o justo. Soy pecador porque yo estoy cometiendo. Ya Jesucristo limpió todo. ¿Cómo puede limpiar mi pecado? Hasta ayer sí. Hasta el pecado pasado sí. Pero pecado futuro no. Ya, ¿usted cree que Jesucristo era Salvador? Amén, sí, verdaderamente era Salvador. Él limpió todo nuestro pecado. Amén, sí. Jesucristo llevó todos sus pecados. Amén. ¿Usted es justo? No, no hay justo. Yo soy pecador. ¿Por qué? Yo estoy cometiendo. Jesucristo limpia todos sus pecados. Amén, amén. Pero usted es pecador justo. Yo soy pecador. ¿Por qué? Yo estoy cometiendo. Ya su pecado había limpiado todo. No, ¿cómo puede limpiar todo mi pecado? Hasta ayer sí. Pregunte. Toda la gente está repitiendo esta forma. Sí, creo Jesucristo es Salvador. Pero no cree que Jesucristo hizo la redención eterna para que
nosotros fuéramos como justos, santos, perfectos, como lo que está apareciendo en la Biblia, el Evangelio. Por eso Hebreos capítulo 9, el versículo 12, una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención. También Hebreos capítulo 10, el versículo 10, por la voluntad de Dios somos santificados una sola vez para siempre. Hebreos capítulo 10, el versículo 14, por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados una sola vez para siempre. Todo hizo Jesucristo. Entonces esta palabra tiene que pelear contra mi pensamiento. Tenía que atar. ¿Para qué? ¿Para qué? Atado y cerrado. ¿Para qué? Para que no actúe nada. Ahora entiende. Mire, Jesucristo limpió todos sus pecados. Solamente diga amén. En aquel entonces ya, cuando se ha aceptado la palabra de Dios en su corazón, Dios va a manejar, utilizando este hombre. La verdad que cuando yo recibí la salvación en el año 1990, ya esta palabra, el Evangelio, me conquistó. Dijo que mas el justo vivirá por la fe. ¿Quién dice? Justo puede vivir por la fe solamente. El pecador no puede vivir por la fe, pero mucha gente todavía está quedándose en el lugar de pecado porque todavía no está dividiendo el camino de la ley, el camino de la gracia de Jesucristo. No sabe, está mezclado. Ya, por ejemplo, ¿no? El sabor de Coca-Cola y el sabor de Fanta, ¿lo mismo? No, totalmente diferente. Cuando nosotros vivíamos en Paraguay, en el verano ellos toman tereré. Entre los paraguayos toman tereré. Tereré es muy bueno porque poniendo hierba y luego poniendo hielo y luego con agua y también medicinas de natural como raíz de plantas, ¿no? Pone. Pero en el verano usa agua fría con hielo, pero en el invierno no usa hielo, sino que agua caliente, así pone. Por eso, hierba igual, pero depende de calidad de agua, frío y calor, se nota como tereré y mate, así dice. Tereré o mate, así habla, mate. Entonces, cuando Jesucristo ata nuestro pensamiento, conquista nuestro corazón, establece solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que más el justo vivirá por la fe. Pero cuando conquista Satanás, establece nuestro pensamiento para que pelee contra la palabra de Dios. Aunque en la Biblia dice que nosotros somos santificados, justificados, pero la verdad que yo no. Yo soy pecador. Cada día yo tengo que pedir perdón, yo tengo que limpiar mi pecado, yo tengo que cumplir mandamientos de Dios. Yo sujeto a eso, yo. Siempre yo. Entonces, no es que está viviendo por la fe, sino que por yo vive, por yo. O por sí mismo está viviendo, por yo. Para vivir por la fe no es así, sino que confiando en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Después de ser justo, ya tiene derecho
para vivir por la fe. Eso es la bendición de Dios. Pero mucha gente todavía no están comprendiendo que existe el justo. No hay justo ni aun uno, solamente está repitiendo, no hay justo ni aun uno. Pero este versículo aparece en Romanos capítulo 3, el versículo 10. Está ubicada en el tiempo de nacimiento. En el tiempo de nacimiento era pecador, pero renacido por la palabra de Dios, por el evangelio, renacido como hijo de Dios, adoptado hijo de Dios, siendo justo. En aquel entonces ya renacido, es totalmente diferente. Para enseñar estas cosas, Dios nos enseñó a través de insectos. Mosca era gusano, pero un día renació y se cambió su forma, transfiguró totalmente, ¿no? Por mosca. O sea, gusano es la vida de mosca. Solamente se veía como gusano, porque era gusano. Pero después de despojar gusano, no más gusano, sino que eso es mosca. O sea, para Dios, para renacer la gente, no más pecador, sino que su identidad ya se cambió como adoptado hijo de Dios. Su identidad fue cambiada. Por eso la salvación es como igual que cambio de la identidad. ¿Sabe qué? Cuando yo hablo muy bien, aunque yo no hablo español, ¿no? Pero sí, digamos que yo hablo como si fuera los chilenos. Por eso dice que yo soy como chileno, no. Para investigar, la gente sobre identidad tiene que ver cédula o pasaporte. Pasaporte está saliendo como ciudadano, eso es chileno, es correcto. Pero yo no soy ciudadano, como similar ciudadano. Significa que tengo como la visa, cédula, pero tengo que renovar cada periodo, ¿no? En este año también yo tengo que renovar, pero por causa de pandemia ya está parada. Pero ya para vivir en Chile no hay problema, ¿no? Porque ya el gobierno me dio poder hasta que yo pueda hacer votación de elección. Wow, como similar ciudadano. Un día me llegó carta, ya usted ha registrado para hacer votación, así dice. Reconocido, significa que ya estoy viviendo más de 7 años en Chile, ¿no? Entonces, ¿quién es justo y quién es hijo de Dios? Los que fueron perdonados de sus pecados, renacidos, ¿ya? Por la sangre de Jesucristo. No tiene que mezclar de su obra. Por eso la salvación viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo. El de hoy hasta acá. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos dio esta bendición para poder compartir la palabra de Dios. Escudriñando la palabra de Dios, claramente Jesucristo y Dios nos habla a través de la Biblia. Por eso nosotros podemos reconocer que éramos como generación de víboras. Por eso, siendo como árbol malo, que daba solamente frutos malos. Pero cuántas veces Satanás nos engañó para que nosotros pensáramos que éramos como si fuera árbol bueno. Pero la verdad que nosotros nacimos por la semilla de Adán y nosotros fuimos formados en Adán como pecadores. Por eso no hay justo ni aun uno, pero por creer en la sangre de Jesucristo, nosotros podíamos ser justificados, santificados y perfeccionados. Por eso en este momento nosotros podemos glorificar a su nombre, Señor. Gracias, Señor, por haber dado esta bendición. También bendiga a cada uno de nosotros
para que nosotros también, Señor, prediquemos la verdad al mundo. Señor, gracias por darnos esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido al Estudio Bíblico Pastoral. El día hoy nos toca número 30 del libro de San Mateo. El día voy a leer el libro de San Mateo, capítulo 12. Del versículo 35 voy a leer. Así dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla descopada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Hasta el versículo 50 he leído. Yo he leído desde 35, ¿no? Está hablando acerca de nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo sabe claramente acerca de nuestro corazón. Por eso está diciendo, ¿no? El bueno y también el malo tiene tesoro, y el tesoro de el hombre bueno saca bueno, pero el tesoro de el hombre malo saca malo, así dice. Ya, escuchando esta palabra, cada uno de nosotros, ¿cómo nosotros podemos interpretar qué persona nosotros seremos? ¿Qué tipo de persona nosotros somos? ¿Somos buenos o malos? Hay problemas que entre los judíos, fariseos, saduceos, los sacerdotes en la época de Jesucristo, ellos pensaban que eran buenos hombres. Es decir, que en sus corazones siempre levantaban un pensamiento: nosotros podemos cumplir mandamiento de Dios porque somos pueblo de Dios. Nosotros fuimos elegidos de Dios. Somos descendientes de Abraham. Únicamente ellos estaban teniendo orgullo en sus corazones. Pero ¿sabe qué? Entre muchos judíos, fariseos, saduceos, los que estaban teniendo un pensamiento que pensaban que eran como si fueran buenas personas, pero a menudo ellos querían matar a Jesucristo. Ya, siempre en su corazón está llevando un deseo de matar a la gente, ¿eh? ¿Esta persona es muy buena persona? Esa es mi pregunta. ¿Buena persona? No. Ellos eran malos porque querían matar a Jesucristo. Y a veces ellos agarraban la piedra para arrojar contra Jesucristo. Y luego ellos pensaban que nosotros somos buenas personas. No solamente los israelitas estaban pensando así, sino también muchos hombres del mundo piensan que yo considero como buena persona. Por eso es muy difícil, ¿no? Dios quiere enseñar a cada uno de nosotros que somos malos. El corazón de nosotros es engañoso y perverso. Siempre, cada momento, nosotros escuchamos esta palabra, aprendemos la enseñanza de Dios, pero ¿qué es lo que está considerando en el corazón de nosotros? Somos buenas personas. Es decir, que ser humano no puede aceptar fácilmente la palabra de Dios, porque antes de ser rechazado de su pensamiento, la gente no puede aceptar la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios choca contra nuestro pensamiento. Ya, busquemos una palabra, ¿no? San Marcos capítulo 7, el versículo 21, así dice, ¿no? San Marcos capítulo 7, de primero busquemos. San Marcos capítulo 7, el versículo 21, así dice:
Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Según la palabra de Jesucristo, dice que en el corazón del ser humano salen estas cosas. Todo, 100% sale. Pero el ser humano, ¿por qué están pensando que yo soy bueno, yo soy buena persona, yo puedo intentar cumplir mandamientos de Dios? ¿Por qué? Imagínense que si hay alguna máquina para demostrar el contenido de nuestro corazón por medio de pantalla, entonces llevando mi pantalla así, y ya, ¿cómo podemos caminar? Está saliendo el deseo de matar, fornicar, o robar, codicia, etcétera, etcétera, ya. Entonces, pero creo que toda la gente está llevando lo mismo. ¿Usted también tiene estos? Disculpe. Me parece que está saliendo automáticamente, aunque yo no quiera que salga, pero está apareciendo. Fulano también. Parecía que usted es como Buda, entonces no tiene deseo de pelear, hablando amablemente. Parecía que es solamente puro, lleno de el amor, ¿no? Pero está teniendo codicia, matar, robar, fornicar. Entonces, por la gracia de Dios ya no hay máquina para confirmar en el corazón de nosotros. Por eso la gente está siendo engañada por sí mismo. ¿Por qué? Puede engañar a la gente. ¿Sí? Porque la gente, ya por ejemplo, ¿no?, quiere matar a esta persona, ¿no?, para robar dinero que está en su casa. Entonces, pero siendo ladrón, tal vez puede transformar como amable, como amigo, para estafarlo. Entonces, estafadores hablan muy bien, amablemente, como si fuera que le ayuda, pero por fin hace gran daño, ¿no? Robando dinero, saqueando, a veces le golpea, le hace gran herido. Significa que nuestro Señor Jesucristo sabe muy bien acerca de nuestro corazón. Solamente bueno es nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Jesucristo todos son iguales. ¿Por qué? Todos son descendientes de Adán. Una persona existe que nació por sí mismo por gran milagro de Dios. Así apareció de repente. No. Todo el mundo nació por medio de la semilla de Adán. Desde Adán, el corazón del ser humano transformó como el corazón de Satanás. Por eso, aparentemente, todos son buenos, amables. Pero nosotros no tenemos que confiar en nosotros mismos, porque de nuestro corazón salen estas cosas, todo. Por eso es necesario tener autocontrol. ¿Qué es esto? Aunque está produciendo el deseo de insultar, si no frena,
Entonces, de su boca siempre habla insulto. Hijo de algo, hijo de algo. Significa que la gente, como si fuera una oración, así sale y metiendo insulto. Cuando yo era soldado en Corea del Sur, ¿no? Durante 5 años, de mi boca salía muchas veces insulto, aunque no quería. Solamente quería hablar amablemente, pero no tenía control. Siempre salía formal inferior y peor, o como palabra de una banda maldita. Entonces, así. Por eso yo estaba observando mi corazón. Cuando antes de entrar servicio militar, yo no era así. Entonces, ¿por qué fui cambiado totalmente? Pero observando la palabra de Dios, antes de ingresar en el servicio militar, yo era malo, pero solamente tapaba, así, tapaba, embolsaba. Significa que no sabía acerca de mi corazón. Pero cuando ingresé en el servicio militar, aprendiendo ejercicio, también siendo maestro para dar entrenamiento, educar y ya, golpeando, dando castigo, insultando, como si fuera bravo, como perro, bravo, así. Significa que desde que yo nací, yo tenía este corazón, solamente tapaba así. Mientras tanto que estaba yendo a la iglesia, como si fuera buen alumno y jovencito, muy bueno. Pero según la palabra de Dios dice que desde el principio tú eres tal persona. Así dice. Por eso, generación de víboras, así dice Jesucristo. Generación de víbora. Víbora. Cría de víbora es víbora. Hay que, quiere probar de cría de víbora es cachorro o de perro o de algo diferente. No. Peligroso, pequeñito. La víbora sí quiere morder, entonces ahí veneno también la mata la gente. Por esa razón ya Jesucristo estaba enseñando, mire, ser humano contamina todo lo que sale de corazón, porque de su corazón sale maldades, puro maldades. Pero la gente quiere purificar su corazón por medio de mandamiento de Dios. Pero no puede quitar eso. Hasta morir, la gente no puede cambiar su corazón. Por esa razón dice que no puede cumplir mandamiento de Dios, ser humano. Si no puede cumplir mandamiento de Dios, entonces, ¿cómo tiene que hacer? De primero tiene que reconocer, Señor, yo soy pecador, yo no puedo cumplir mandamiento de Dios, yo tengo que recibir castigo eterno, hasta allá. Eso es lo que está arrepintiéndose. Yo no puedo cumplir mandamiento de Dios, puede rendirse del camino de la ley. Luego, yo solamente quiero ser salvo por su gracia. Así es, por su gracia. Gracia es muy importante. Gracia. Significa que gracia es que
Ya, por ejemplo, ¿no? Ya. Hoy en día nosotros no podemos visitar a muchos lugares, ¿no? Donde vende cosas, comida. Anteriormente ya teníamos libertad para comer, visitar, etcétera. Entonces, ahora solamente ya podemos pedir por teléfono. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Se vende pizza? Sí, se vende. Por favor, traiga acá 2 paquetes de pizza. ¿Ya? ¿Cuánto es? Sí, $30. Ok, está bien. Cuando yo compro 2 paquetes, ¿no? Y luego un paquete de pizza y dándole a Johanna, a Bárbara, las que están trabajando conmigo. De repente llegó un paquete de pizza. Y luego Johanna me pregunta, pastor, de repente llegó un paquete de pizza. ¿Qué es esto? Ese es el regalo, coma. Me parece que usted es muy flaca, entonces ya, coma bastante. Entonces, sin pagar nada, ella puede comer. Esa es la gracia. Ya, la salvación por medio de la gracia de Jesucristo. Jesucristo, ¿qué hizo? En vez de mí, completamente Él murió. ¿Ya? Uno de los dos, solo tiene que morir, nada más. Para ser salvo, uno de los dos tiene que morir, uno. Por eso Jesucristo tuvo la decisión, ya encargó, yo voy a morir. ¿Para qué? Joaquín salva. Entonces Jesucristo tuvo la decisión y para morir en la cruz, para que yo sea salvo. Entonces, yo recibí la salvación por la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo canceló el precio de pecado de todos de mi vida completa. ¿Por qué no acepta la gente? Si hubiera llevado todo pecado, entonces nosotros tenemos que ser justificados por su gracia, por su muerte. Automáticamente nosotros podemos ser salvos. Eso es. Nosotros solamente tenemos que apoyar la obra de Jesucristo. Ya volvamos. San Mateo capítulo 12, ya lo siguiente. Entonces, ahora el versículo 36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenados. Por eso, de nuestra boca sale palabra, ¿no? Vocabulario, oraciones y etcétera. Es muy importante. ¿Qué es lo que tiene que salir de nuestra boca? ¿Sabe qué? Tiene que salir confesión. ¿Cuál es? Ya, busquemos. Romanos capítulo 10. Ya. Romanos capítulo 10, el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Así es. Hay una condición, 2 condiciones, así está hablando, ¿no? Ya, número 1, ¿cómo dice? Confesando con tu boca, ¿de qué? De lo que había cometido. Así está escrito, ¿no?
muchos pastores están interpretando. Para recibir la salvación, como dice, tiene que confesar de lo que había cometido. Pero ¿dónde está escrito? Para recibir la salvación, confesando con tu boca que Jesús es Señor. Dice Señor. ¿Qué significa? Señor significa que es dueño, amo de mi vida. ¿Cómo puede ser Él mi dueño? Él me compró. ¿De dónde? De la obra de Satanás. Él me rescató de la autoridad de Satanás. Él me redimió. ¿De dónde? De la autoridad de Satanás. Por esa razón, anteriormente mi amo era Satanás y el pecado. Pero ahora estoy confesando que mi Señor Jesucristo me redimió, me salvó, me rescató, me dio perdón eterno. Eso es confesión, confesando. Y luego en mi corazón, ¿qué es lo que tengo que creer? Que Jesucristo fue levantado de la muerte porque nuestro Dios le levantó su Hijo amado Jesucristo. Entonces, ¿qué significa la resurrección de Jesucristo? Ya canceló el pecado del mundo para que todos los hombres del mundo que sean justos por su gracia. Dos cosas tienen que tener condición para ser salvo. Además, el versículo 10, como dice, porque con el corazón se cree para justicia, dice. Con corazón, ¿qué es lo que tiene que creer? Creyendo que Jesucristo llevó el pecado del mundo, hizo la redención eterna, Dios le levantó de tumba para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Con esta cosa nosotros tenemos que confesar, como dice, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que tiene que confesar? El versículo 9, el versículo 10, dos veces está saliendo confesión. ¿Qué es esto? Con el corazón se cree para justicia, dice justicia. ¿Para justicia qué significa? Creyendo en mi corazón en la sangre de Jesucristo que Él hizo la redención eterna ante presencia de Dios para que yo tenga la justicia de Dios. Teniendo la justicia de Dios, por eso yo digo que yo soy justo. Esta cosa tiene que confesar. No es que tiene que confesar de lo que había cometido. En aquel entonces Dios le salvará. No es así. Confesando que Jesucristo era mi Señor, mi amo, mi dueño. Porque Él me rescató, me redimió, me hizo la redención ante Dios. Y luego, creyendo en mi corazón que Jesucristo limpió todos mis pecados para que yo tenga la justicia de Dios por su gracia. Por eso Romanos capítulo 3, el versículo 24 dice que siendo justificados gratuitamente mediante la redención que está en Cristo Jesús. Confesando de que yo no tengo pecado porque Dios me dio perdón eterno y dándome la justicia de Dios para que yo sea justo, santo y perfecto. En aquel entonces será salvo. Así dice. Por esa razón, ya volvamos. San Mateo capítulo 12, el versículo
37. Porque por tus palabras serás justificado. Amén. Por tus palabras. ¿Cómo puede salir de su boca? Yo no podía cumplir mandamiento de Dios, pero en vez de mí, Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, fue resucitado por medio del poder de Dios. Ya Él hizo la redención eterna para que yo sea justificado, santificado y perfeccionado. Por eso Jesucristo es mi Señor, amo, Salvador, dueño de mi vida. Y luego confesando que Dios me rescató. Dios me dio la justicia de Dios. Por su palabra será salvo, dice. Pero por tu palabra será condenado. ¿Por qué? Sí, amén, Jesucristo murió en la cruz, pero Jesucristo llevó el pecado pasado solamente Él llevó el pecado original de Adán, pero yo tengo pecado porque todavía no he cumplido mandamiento de Dios. Señor, yo soy pecador. Oh, usted dice que usted es pecador. Sí, Señor, yo soy pecador. ¿Desde cuándo? Desde que yo creí en Jesucristo. Nunca había sido justificado. No, ¿cómo yo puedo ser justificado? ¿Nunca había sido como justo? No, ¿cómo yo puedo ser justo? Porque yo no puedo agarrar mandamiento de Dios. Ya usted había dicho, tiene razón. Dijo que tú eres pecador, entonces se va al infierno, fuera. Señor, sálveme. Sí, mi hijo amado había salvado, pero usted no acepta. Eso es. Depende de su corazón, depende de su boca, que nunca había aceptado que Jesucristo limpió todos sus pecados. Aunque en la Biblia, mucha parte, muchos lugares están diciendo que Jesucristo limpió una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, para que nosotros seamos justos, santos, perfectos. O si dice, pero voluntariamente no, está menospreciando, está pisoteando la sangre de Jesucristo, está menospreciando la obra de Jesucristo, y luego dice que yo tengo que hacer, yo tengo que guardar el mandamiento. Oh, Dios mío, ¿qué hacemos? Por su palabra será castigado eterno, castigo eterno. Ya, por eso, así dice, ¿no? Y luego el versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti, Señor. Todos son mentirosos. Ellos no creían en Jesucristo. Señor, muéstrenos. Señal. ¿Qué señal? ¿Qué tipo de señal quiere ver? No, señal, milagro, algo, milagro. Jesucristo no quería mostrar la señal y milagro, porque ya había manifestado. Jesucristo sanó a los leprosos. Jesucristo salvó al hijo de viuda de Naín, también la hija de Jairo, también hermano de María Marta, Lázaro. Y luego Jesucristo recuperó a los enfermos, sanó a los paralíticos, manifestó, multiplicó 5 panes de cebada, 2 pececillos para que comieran más de 5,000 personas. Ya había hecho 1000 de cosas de señales, pero Señor, muéstrenos para que creamos a ti que habías venido del cielo. Jesucristo tenía buena característica, ¿no? Jesucristo estaba aguantando. Si yo fuera como Jesucristo, entonces yo iba a traer
tormenta para echar hacia sus vidas. Y voy a mostrar señales. Está bien, ya viene, venga, tormenta hacia la casa de este maldito. Ya, destruye. ¡Bah! Ya, ahora, ¿quiere creer o no quiere creer? Así Jesucristo va a preguntar, ¿no? Doy gracias al Señor porque Jesucristo no es como yo. Yo soy maldito, por eso. Ya, entonces Jesucristo solamente quería mostrar por la palabra de Dios. Solamente señal de Jonás. ¿Qué es esto? Jonás estaba dentro de peces, dentro de pez durante 3 noches, 3 días. Wow, Dios mío. Parecía que era mentira, ¿no? Que Jonás estaba dentro de un pez grande, se quedó 3 días, 3 noches. Imagínense, ¿no? Dentro de estómago de pez grande. Tenía oxígeno. El pez que estaba quedando abajo de agua, entonces ya no hay luz, tampoco hay chimenea para respirar algo, aire fresco. Se ahogaba, ¿no? Se ahogaba. Y también sale de líquido con ácido para fermentar todo, para digerir todo, ¿no? Ya. Entonces creo que se pelaba todo de su cabello, desapareció. Estaba a punto de pudrir de su piel. Mire, durante 3 días, 3 noches. Wow. Ese pez estaba pensando, qué maldito comida que yo comí. ¡Ay! No podía digerir ya. Me duele. Aguantaba y luego vomitó a la tierra de Nínive. Imagínense, ese hombre, Jonás, se salió. ¿Qué pasa? Toda parte se quedó como líquido de estómago de un pez, ¿no? Como si fuera pegamento. Creo que media hora estaba lavando su cara. Se quedó sucia. Porque él era profeta, ¿no? Dios había mandado. Tiene que llegar a Nínive, tiene que avisar a ellos. Voy a destruir. No, Señor, no quiero aceptar su mandato. Por eso él se huyó para llegar a la tierra de Tarsis. Ya. Entonces Dios hizo tormento y onda, y luego todo el mundo estaba orando, pero él se quedó abajo de un barco, se dormía, ¿no? Pues el capitán estaba buscando a ese hombre maldito, tiene que buscar a su Dios, pero no calmaba. Ola de mar, ¿no? Con tormentos, ya no calmaba. Por eso él decía, mete a mi cuerpo, tire hacia mar, porque por causa de mi desobediencia Dios está haciendo tormenta. Por favor, eche hacia mar, será calmado. La verdad que él cuando fue echado hacia mar, ya se calmó todo. Nosotros podemos interpretar como si fuera como una palabra que he hecho por persona, ¿no? Es como mentira, ¿no? Pero no es mentira. Jesucristo estaba hablando. Eso es una muestra. Mi vida también yo tengo que morir, quedándome 3 días, 3 noches, en el centro de la tierra. Es la muerte. Y luego ya Jesucristo iba a resucitar. Entonces, ¿qué significa la resurrección de Jesucristo? Cuando se resucitó, significa que ya
canceló el pecado del mundo hacia nuestro Dios. Por eso Dios ya tenía que publicar al mundo. Después de resucitar a Jesucristo, Dios tenía que publicar. Yo les aviso que ya había entrado el pecado al mundo a través de maldito Adán. Pero mi Hijo amado había solucionado, ya por eso yo voy a perdonar de todos sus pecados. Solamente necesita creer en mi Hijo amado. Para ser salvo, crean en el nombre de mi Hijo amado Jesús. Eso es como significado de la resurrección. Mucha gente dice que yo creo que Jesucristo se resucitó, pero ¿qué es lo que hizo? No sé, Él se resucitó. Entonces usted es pecador o justo. Yo soy pecador. Entonces, ¿qué relación tiene? No sé, Él se resucitó. Y luego Él fue arrebatado. Y luego, no sé, Él está quedando en el cielo. Él viene. ¿A quién lleva? No sé. Creo que Él va a llevar los justos. ¿Quién es usted? Yo soy pecador. Entonces, va a perder su vida. ¿Quién puede ser salvo? Uno que recibe el perdón de los pecados. Ya, una cosa más, ya vamos a ver, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Ya, significa que ya la casa es como si fuera nuestro corazón. Cuando uno que recibió la salvación, se sale diablo. ¿Por qué? Nosotros éramos hijos de diablo. Por eso, cuando conquistó el Espíritu Santo del Señor, ya automáticamente sale diablo, maligno. ¿Ya? Pero este diablo maligno y ya estaba buscando otra casa para conquistar a otra persona, pero no podía buscar para reposar. Pero cuando regresó, ¿a dónde? A un hombre que ya recibió la salvación, ¿no? Pero este hombre se desconectó con Dios y luego viviendo como mundano, viviendo como la gente que no cree nada de la palabra de Dios. Por eso este diablo estaba observando. Está limpio su casa, entonces ya, espere. Y luego llamando 7 demonios más peores. Venga, un fulano, ya vamos. Yo voy a mostrar una casa muy linda. Mire, vamos a conquistar. Por eso, en total 8 demonios conquistaron en su corazón. ¿Qué? La vida de uno que recibió la salvación, pero desconectó con Dios. Entonces, ¿su vida cómo será? Peor, dice, peor. Más peor que antes. Por eso, después de recibir la salvación, un salvo, se necesita conectar con el siervo de Dios, con la iglesia, con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo del Señor mantenga la vida de creencia. Es muy importante. Pues cada noche nosotros estamos compartiendo la palabra, orando al Señor, buscando al Señor. Eso es la manera de proteger nuestro espíritu. El día de hoy, hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada momento nosotros podemos encontrar el Evangelio a través de este libro, San Mateo. Porque Dios está teniendo interés para salvar a las personas. Solamente Dios quiere salvar por la sangre de Jesucristo, porque Jesucristo ya murió en la cruz, limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre, para que sean toda la gente como justos, para que sean adoptados hijos de Dios. Pero hoy en día mucha gente todavía está siendo ignorante de la verdad,
Por eso, Señor, espero que trabaje en el corazón de nosotros, para que nosotros también podamos transmitir la palabra de Dios al mundo, Señor. Espero que utilice cada uno de nosotros como su instrumento, Señor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. En medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo